Cristo, en coinonía, en comunión cada uno de nosotros, con esa hambre, maravilloso Padre, de recibir tu palabra, con esa hambre de conocerte más y conocer a Cristo, con esa hambre, Señor, de poder, a través de ese conocimiento, tú dijiste que íbamos a ser libres y conocerán la verdad, que eres tú, maravilloso Cristo, y esa verdad conocida, tú lo dijiste, Señor, que nos iba a hacer libres. Y creemos que en esta tarde seremos libres si alguien de los que nos están viendo a través de estos medios de comunicación tuviese alguna enfermedad incurable que lo está atormentando por mucho tiempo. Creemos que al conocer esta verdad, enfermedades van a salir de esos cuerpos en el nombre de Jesús. Dolores se van a ir en el nombre de Jesús. Cuerpos van a ser restaurados y órganos nuevos van a ser puestos en esos cuerpos en el nombre de Jesús. Lo creemos por el poder de tu Espíritu, manifestando y glorificando al Cristo. Gracias te damos, Señor, por la maravillosa revelación del pacto eterno, del evangelio eterno. Gracias por el nuevo pacto, que es la confirmación del pacto eterno, y nos das a entender, Señor, cuánto amor tú derramaste en la cruz, que tuviste que venir en propiciación por nuestros pecados, para darnos vida, para constituirnos como tu cuerpo y tu iglesia aquí en la tierra, Señor. Estamos agradecidos por ese amor tan grande, porque no lo merecíamos. Ninguna obra que pudiéramos haber hecho merecíamos esa salvación tan grande que se nos proveyó. Pero fue tu gracia maravillosa que un día decidiste morir en esa cruz y derramar tu sangre. Y por esa gracia maravillosa hemos recibido salvación, porque hemos creído en ti, maravilloso Rey, porque tú eres el dador de la vida, nadie más. Y que toda esta palabra que vamos a dar el día de hoy no sea para exaltar a ningún ser humano, sino para que tú seas el exaltado, el glorificado, como siempre, maravilloso Jesús. Y que sea el Espíritu de Dios manifestando esa gracia, ese amor, esa habilidad para enseñar tu palabra, Señor, a tu pueblo y a cada persona que aún no te conoce, para que ellos vengan a conocerte en el nombre de Jesús. Creemos, como dice tu palabra, como hijos de Dios. 1 Corintios 2:16 dijo el apóstol Pablo que tenemos la mente de Cristo, y esa mente la llamamos a manifestación en esta mañana en el nombre de Jesús, y a existencia para poder comprender tu palabra, Señor, porque eres tú habitando en cada creyente, y eres tú el que nos das la revelación. Nadie más que tú, Jesús. Es la unción la que nos enseña en esta mañana, tarde, en el nombre de Jesús. Y por eso derribamos todo argumento mental que se ha levantado contra el conocimiento tuyo de tu palabra, Señor, y llevamos cautivo todo pensamiento de la mente natural a la obediencia tuya en la cruz del Calvario, reconociendo que sin ti no somos nada, Jesús. Sin ti no somos nada, pero contigo lo somos todo, lo tenemos todo, y somos más que vencedores. Gracias te damos, porque dijo el apóstol Pablo en Efesios 1:17, y él pidió espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos, en Cristo Jesús, y cuáles son las riquezas de tu gloria. Gracias, Señor. Mientras predicamos tu palabra, tu poderío está manifestándose en cada oyente, restaurándolos, sanándolos, liberándolos, quitando toda opresión de cadenas que han estado ahí atándolos toda una vida y que no han permitido que vivan una vida abundante. En el nombre de Jesús recibimos esta palabra, porque creemos que viene a ti. En el nombre de Jesús, todo el honor y toda la gloria sea para ti, maravilloso Jesús. Amén. Gracias, Señor. Perfecto, pues son las 12:15 y comenzamos con esta, o continuamos más que nada con esa enseñanza que se llama ¿cuál es el evangelio eterno? Estamos hablando de la número 10, 11, número 12 que ya llevamos, es decir, ya tenemos antecedente en 11, y para poder comprender un poquito más lo que vamos a hablar el día de hoy, bueno, sería conveniente que la fe viene por el oír, se activa por el oír, creemos que se activa más que nada por el oír, y tenemos que continuar oyendo y oyendo, porque eso es lo que nos va a dar el entendimiento correcto de la palabra del Señor, y va a
romper esas estructuras mentales. Muy bien, pues nuestros amigos que nos ven por internet, aparte de los que estamos aquí, le damos la más cordial bienvenida, y cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación de nuestra congregación, la página Fe y Poder Guadalajara, así como también Palabra de Fe y Gracia Jalisco, que es el Face que también tenemos aunado a la página. Cada persona que nos ve a los distintos medios, estamos transmitiendo desde Tlaquepaque, Jalisco, México, para cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades, estados de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, hermanos que nos ven de España y de cualquier otro continente, país donde nos vayan a ver, ya sea de manera directa a través de estos medios o de manera diferida también en nuestra página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara. También usted puede ir a la página donde está en listas de reproducción todas y cada una de las enseñanzas que tenemos desde el 2010 para acá. Todos están en YouTube, ahí las puede buscar, se va a listas de reproducción, le da clic en la carpetita y ahí están de manera continua, usted las puede escuchar y están disponibles para cada uno. ¿Y qué cree? Lo más importante es que son totalmente gratis. El Evangelio no podemos venderlo, el Evangelio es gratis para esta humanidad, ¿okay? Entonces, en ese mismo sentir, a cada persona que nos ve de la República Mexicana, cada población, ciudad o estado, también le damos la más cordial bienvenida. Queremos que el Espíritu Santo tiene una palabra de edificación para cada uno de ustedes en este día y para cada uno de los que estamos reunidos en este lugar. Perfecto, si tuviese oportunidad, amigo, hermano en Cristo que nos ve a través de estos medios y pudiese retransmitir o compartir la enseñanza el día de hoy, bueno, créalo que el Espíritu Santo, Cristo Jesús, se los va a agradecer, que es lo más importante. Liberemos a alguien de la opresión de las tinieblas, y siempre para que Cristo sea el todo en todos y Él sea el exaltado siempre en todo tiempo. Perfecto, pues vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 17. Y también pues igual le recomendamos a nuestros amigos que nos ven en internet analizar juntamente con nosotros todos los viernes, transmitimos a partir de las 8 de la noche el análisis contextual a la carta de Santiago, ¿correcto? Lo importante es que al conocer la carta de Santiago realmente vamos a ser libres, porque necesitamos analizar su contexto histórico, cuál es la diferencia entre Santiago y Pablo y cuál realmente es el Evangelio. Si entendemos eso, créalo que no habrá ningún impedimento para cada uno de nosotros poder vivir una vida plena en Cristo Jesús. Esa es la idea del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la gracia. Perfecto, Juan capítulo 1, vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 17, es nuestro texto base. Dice así la palabra en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Perfecto, entonces ahí estamos hablando de dos cosas diferentes. Dice, la ley fue dada, significa que en un momento dado no estaba, sino que fue dada, ¿ok? Pero la gracia vinieron. ¿Qué significa que vinieron? Significa que ya estaba, pero vino y se manifestó. La gracia es nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? No es un concepto, no es una idea, sino más bien es Cristo Jesús manifestándose a esta humanidad, el Cristo eterno. Cuando Dios hizo un pacto, lo hizo con el Cristo eterno para venir a manifestarse aproximadamente 2000 años aquí en la tierra, pero era un proyecto de Dios que ya era eterno, no era nuevo. Por eso para ello vamos a Apocalipsis, por favor, para entender que el Evangelio no es algo que surgió hace 2000 años, digo, hablando fechas aproximadas, porque si usted sabrá, la fecha que tomaron en consideración para el nacimiento de nuestro Señor lleva de desfase, no sé si 4 o 5 años, no sé, si dicen que Él nació pues año cero, no lo toman en consideración, pero Él nació 4 o 5 años antes aproximadamente de la fecha correcta, porque hubo un error en el cálculo de las fechas de las personas que calcularon el tiempo, ¿no? Pero si vamos al Apocalipsis, por favor, ¿qué nos habla el Apocalipsis? Capítulo 14, versículo 6, por favor. Cuando tenga oportunidad, como buen estudiante de Cristo, como buen discípulo de Cristo, siempre debemos de traer por lo menos lápiz, pluma, y si no, pues en su celular, recuerde que usted tiene blog de notas. ¿Ustedes saben que tienen blog de notas en su celular? Si no, pásenle con Michelle para que les explique.
Entonces ahí pueden ir grabando también las enseñanzas, por lo menos ir anotando los textos bíblicos. ¿Cuál es la idea principal? Que sean como los de Berea, de Hechos 17. ¿Qué hacían los de Berea a pesar de ser judíos, que no creían en Cristo? ¿Qué es lo que hacía? Juntamente con el apóstol Pablo dice que eran receptivos, esas personas eran buenos y receptivos, que escudriñaban todo lo que Pablo les decía para ver si era cierto esas cosas. ¿Ok? Si era cierto esas cosas que les decía el apóstol Pablo, bueno, ellos eran receptivos y por eso tenemos que ser receptivos para poder entender, y usted después lo repase y diga, bueno, lo analicé, lo voy a analizar, y no basarnos nada más en una traducción bíblica, sino vamos a ver algunas más, vamos a ir a algunos diccionarios, y la idea principal es que le quede claro el evangelio de Cristo. Bien, entonces en el Apocalipsis, el apóstol Juan en sus revelaciones dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua o pueblo. Muy bien, entonces, ¿por qué habla de Juan del evangelio eterno? Porque eterno, la eternidad en Dios es algo que no tiene principio ni tiene fin, o por lo menos tuvo un principio, una idea, un plan inicial de parte de Dios, pero es algo que es y no ha tenido un fin en todos los tiempos, sino el plan inicial y el objetivo principal de Dios es que el evangelio llegara a la humanidad, y la humanidad que creyese en Cristo, en ese evangelio maravilloso, que iba a venir el Hijo de Dios a manifestarse, a morir en la cruz y a derramar su sangre, era principalmente para el perdón de los pecados, para quitar, como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vino a quitar la naturaleza y pecado de nosotros. Y aquí en el Espíritu vino a impartir la vida de Cristo. Y no nada más eso, Cristo mismo vino a unirse a nosotros, porque dice, primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 17, dice el apóstol Pablo, no sé si podemos ponerla también en pantalla para que podamos ahí, le conste a usted lo que estamos hablando. El que se une al Señor se hace un espíritu con Él, es decir, el que se une a Cristo se hace un espíritu con Cristo. Ya no está usted separado de Cristo. No voltea a ver a un Dios externo en los cielos, sino que Dios es interno, porque usted es templo del Espíritu Santo, dice su palabra. Y por el Espíritu Santo que habita usted sí es el espíritu humano ya no es solo cuando ya es creyente en Jesús, nacido de nuevo. Ahora usted tiene un espíritu nuevo, se fue depositado un espíritu nuevo, recreado, nuevo y unido al de Cristo. Ya no está solo. Está Cristo en usted, la esperanza de gloria, dice el apóstol Pablo. Entonces, vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. Entonces hay un evangelio eterno, pero en la eternidad de Dios que cree, también existe un reino eterno. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 11. Dice Pedro, 2 de Pedro, epístola, capítulo 1, versículo 11, porque de esta manera os será otorgada, dice Pedro, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ya ve? Entonces, eterno, ¿qué significa? Que Cristo no surgió hace 2000 años. Cristo, el Cordero de Dios, es eterno. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él no inició ni fue creado, Él es Dios mismo. ¿Okay? Pero como el Hijo ya estaba desde un principio. Vamos a ver otro concepto eterno de Dios, por favor. Otro concepto eterno. ¿Listos? Muy bien. Efesios capítulo 3, versículo 11. Efesios capítulo 3, versículo, bueno, desde el 10 vamos a leer, dice. Efesios 10, capítulo 3, capítulo 3, versículos 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cómo vamos a dar a conocer esa sabiduría? Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, siempre el propósito eterno de Dios, siempre desde un principio, fue Cristo Jesús.
Cristo Jesús y la manifestación de Cristo Jesús aquí en la tierra. Todo pacto bueno, ahorita vamos a hacer pacto eterno, ¿no? Para que lo entienda. Hay un propósito y un plan eterno de parte de Dios, pero no fue y surgió a raíz de la caída de Adán. Yo quiero darle a entender. Porque a raíz de Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿sí sabe usted? Dios sabía que Adán iba a pecar. ¿Por qué razón sabía que el hombre iba a pecar? Porque el hombre le da un libre albedrío. Y en el libre albedrío el hombre decidió comer de un árbol que era hacer el bien y hacer el mal. Un árbol que le daba a conocer lo que era bueno y lo que era malo. Significa, Adán, tienes que hacer buenas cosas para acercarte a Dios, y si haces malas cosas, Dios estará lejos de ti. Ese conocimiento de hacer lo bueno y no hacer lo malo se le dio a conocer a Adán. Adán jamás comió del árbol de la vida. Si hubiese comido del árbol de la vida y no del conocimiento del bien y el mal, Cristo mismo ahí mismo hubiese sido impartido en la humanidad. Pero como Dios sabía que Adán iba a pecar por su libre albedrío, porque era más fácil hacer obras para agradar a Dios, a decir, yo recibo a ese Cristo maravilloso, eterno, yo recibo la vida de Dios dentro de mí, sin necesidad de tener que hacer cosas para agradarle. Aunque cuando hacemos obras, lo hacemos no para agradarle a Él, sino lo hacemos porque principalmente por agradecimiento. ¿Cuántos saben que podemos ir a predicar el evangelio, orar por los enfermos, darle alimento a los pobres, a los huérfanos, a las viudas? Tenemos que hacer esas obras, pero esas obras nunca nos van a ganar el favor de Dios, sino que lo hacemos porque ya somos hijos de Dios, porque ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, y ese amor tenemos que mostrarlo a la humanidad. Pero el hacer buenas obras o malas obras, eso no nos va a salvar a nosotros. Lo que nos va a salvar es creer que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario y derramó ahí su sangre por nosotros. Eso es lo que nos va a salvar, y es lo que nos salvó literalmente, y es lo que va a seguir manifestando a la humanidad para que la humanidad sea salva aquí en la tierra. Entonces, Adán comió del árbol incorrecto, es decir, hay que hacer cosas buenas para estar bien con Dios. Eso fue desde un principio, mi hermano, no es algo nuevo. Entonces, pero hay un evangelio eterno. Significa que antes del pacto que Dios hizo con Adán, en Génesis 1:26, ¿cuántos saben que Dios hizo un pacto con Adán? Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y el hombre señoree. Y Génesis 1:27 le dijo, fructificad y multiplicaos. Ahí está el pacto de Dios con la primera humanidad en Adán. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Génesis 1:27. Ahí estaba el pacto de Dios con Adán, pero ¿qué cree? Adán desafortunadamente opta por su libre albedrío por lo malo, y Dios lo sabía. Por eso dice Dios, bueno, como el hombre siempre va a querer empezar a vivir por sus obras, en lugar de quererme a mí, prefiere hacer cosas buenas para tenerme a mí, en lugar de aceptarme solamente porque me ama. Póngase a pensar un Dios que usted diga, voy a quedar bien con Dios porque voy a hacer cosas buenas para quedar bien con Dios, suponiendo. ¿Qué sentiría Dios? Pues que la gente es hipócrita porque se acerca a Él, porque va a recibir un beneficio de Él, va a hacer cosas buenas. ¿Sí me entiende? ¿Qué sentiría usted que su hijo, cuando usted lo mande, por ejemplo, que usted le diga, hijo, ve a la tienda, hijo, necesito que vayas al supermercado, hijo, necesito que me traigas las tortillas, hijo, necesito que vayas al mercado a comprar el pescado, hijo, necesito que vayas a la carne? Póngase a pensar, y que su hijo siempre esté obediente y vaya, pero resulta que va porque usted le da en su domingo 1,000 pesos. Entonces dice, bueno, mi hijo me obedece porque me ama, o me obedece porque le doy dinero por conveniencia. ¿Cómo se sentiría el Señor que usted lo amara por conveniencia? ¿Cuántas personas no hemos ministrado y han pasado por acá, o por cuando estamos en la otra congregación o en otro local? ¿Cuántas personas no recibieron sanidad? Personas sanaron de asma, personas sanaron de diabetes. ¿Cuántas personas no nada más venían por una conveniencia para recibir algo de Dios? ¿Recibieron su milagro? Sí, porque Dios es tan bueno que muestra su misericordia, pero ni uno de ellos le siguió. Entonces, ¿usted cree que el Señor Él ama a la humanidad y nos sigue amando y nos seguirá amando en Cristo Jesús? Pero ¿cómo se sentirá Él de mal, pues, diciendo, mis hijos me aman porque les conviene amarme? ¿Qué mejor sería un amor sincero?
que no le amáramos por las cosas que nos da, sino le amáramos porque le amamos, porque somos sus hijos, porque estamos agradecidos, porque nos dio vida, por lo que usted quiera, pero no por las cosas materiales, sino porque le amamos a Él por lo que es, por nuestro Padre Celestial. Entonces así es lo mismo, Adán desechó el árbol de la vida, desechó el árbol de la vida y decidió mejor tratar de hacer cosas, tener el conocimiento del bien y del mal. Bueno, entonces hay un propósito eterno, sí, hay un plan eterno, y el plan eterno siempre fue Jesucristo. Nunca fue ni el pacto que hizo con Adán, ni el pacto que hizo con Noé, ni el pacto que hizo con Abraham, aunque el pacto de Abraham literalmente es la confirmación del pacto eterno, porque a Abraham se le mostró que iban a ser benditas las naciones que estuvieran en su simiente. ¿Quién es la simiente? La palabra simiente significa semilla o descendencia, ¿no? Algo así. Si usted va a Gálatas 3:16, la descendencia de Abraham, perdón, la semilla, la simiente es Cristo. Entonces, cuando dice en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra, está diciendo en Cristo, que van a ser según la carne tú, pero realmente, ¿qué fue lo que proveyó Dios para que viniera el Cristo eterno? ¿Qué fue lo que proveyó? Solamente un cuerpo, no proveyó ni un embrión ni nada más. Perdón, no proveyó nada natural, sino solamente fue puesto un embrión en la Virgen María. ¿Cuántos saben eso? Fue por un milagro. No contribuyó ni la sangre de María, ni contribuyó José, ni la sangre de José, ni los genes de José, ni los genes de María, ¿ok? Sino que fue un embrión que depositó el Espíritu Santo en el vientre de María, o Mariam, como dicen en el hebreo. Ok, entonces Dios le proveyó de cuerpo para que el Cristo eterno viniera a manifestarse. Pero eso siempre fue el plan original de Dios, no es algo que surgió como, bueno, pues si Adán peca, pues tengo un segundo recurso, un plan B, aunque así no los habían enseñado. ¿Cuántos saben que así no los habían enseñado? Si el hombre peca, pues tengo un plan B. Entonces no era la idea de Dios tener un plan B, sino Cristo siempre fue la idea principal de Dios, venir a manifestarse Cristo aquí en la tierra, porque a través de Cristo tenemos perdón de pecados, aunque todavía podemos regarla o cometer errores. Por la sangre preciosa de Jesús tenemos ese perdón. ¿Me entiende? Porque como seres humanos podemos fallar, mientras no renovemos la mente podemos fallar todavía, pero siempre vamos creciendo en Él, y Él se va, el incremento de Cristo va en nosotros. Cristo se va formando en esta mente y dejamos de hacer cosas malas por naturaleza, como un fruto, no porque alguien nos impone que dejemos cosas. ¿Cuántas veces usted a sus hijos no le ha dicho, hijo, por favor, bueno, los que tienen hijos que son, no sé, por ejemplo, alcohólicos? ¿Cuántas veces como padre no le han dicho a sus hijos, ya no tomes, hijo? Y ya no. Yo le doy una pregunta, ¿sus hijos habrán hecho caso? En muchos casos se los tienen que llevar a las fuerzas para que no hagan cosas, pues. Pero mire, ¿cuántas veces humanamente como padres no quisimos hacer algo por nuestros hijos o que sean alcohólicos, por ejemplo? ¿Cuántas veces no quisimos hacer algo? Humanamente no pudimos. Pero cuando llega Cristo a revelarse en la vida de esos hijos, cambian, porque es Cristo el que hace la diferencia, no con nuestras propias fuerzas. Por eso ahí el hombre, cuando quiere hacer obras, dice, yo por mis fuerzas voy a cambiar a mis hijos. No lo va a poder hacer. Es Cristo, cuando Cristo viene a iluminarse en el corazón de ellos, es el único que va a cambiar a la humanidad y al ser humano. ¿Ok? Pero nada es a la fuerza. Cristo no quiere venir a la fuerza con nosotros. Él solamente quiere venir a manifestarse porque nos ama, para que una vez que entendamos ese amor, que cree por añadidura habrá frutos. Pues ya a lo mejor el hijo ese ya no se va a alcoholizar, pero son los frutos del Espíritu. No es algo que hay que imponerle, y no lo hagas, no. Todo siempre va a ser porque vamos a amar a Cristo, y Cristo va a ser renovada esta mente a través del conocimiento pleno de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces debemos entender eso. Siempre Cristo fue el propósito, el plan inicial de Dios. Otra vez leamos, por favor, Efesios 3:11. Conforme al propósito, que significa plan también, o proyecto, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces el plan, el propósito, ¿quién fue?
siempre fue hecho en Cristo Jesús. No fue hecho en la primera humanidad de Adán, sino fue hecho en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? En Cristo Jesús. Perfecto. Entonces, si podemos ver que hay un plan eterno, un propósito eterno, un propósito eterno, un plan eterno, pero también podemos ver en el libro de los Hebreos, también podemos ver que hay un pacto eterno. Por favor, vamos ahí. Hebreos 13:20. Por favor, Hebreos 13:20. Dice el autor de los Hebreos, muchos no, aunque no tiene un autor en sí, porque dicen que no se ha encontrado el autor, pero coincide mucho con las palabras del apóstol Pablo. Gran parte de las expresiones del libro de los Hebreos, el conocimiento que tenía Pablo de la ley, era un erudito de la ley de Moisés, conocía todo, y por eso algunos creen que es el apóstol Pablo. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, y lo dice, por la sangre del pacto eterno, otra vez. Entonces Cristo Jesús no fue la opción B. Cristo Jesús nunca fue la opción B, siempre fue el pacto que Dios hizo con su Hijo desde el principio de la creación, porque sabía que la humanidad no podía vivir por sus buenas obras. ¿Cuántos saben que nosotros por nuestras buenas obras no somos salvos? O alguno de ustedes antes, cuando pertenecía a alguna religión tradicional o no creía, además usted creía en Buda o creía en otro tipo de dioses, la pregunta yo le haría, ¿cuántas obras buenas no hicimos? Por ejemplo, a veces mucha gente hacía obras buenas para sentir su conciencia tranquila. No sé si usted ha sabido de personas que dicen, bueno, yo lo he visto en una parte de mi familia, ¿no? Que a veces ven a alguien en la calle y le dan de comer porque toda la semana se portaron mal. Entonces, para sentir su conciencia tranquila, a veces iban los domingos, pues, a cierto lugar, a cierta iglesia, y confesaban sus pecados. ¿Por qué? Porque toda la semana se portaron mal. Y a veces daban de comer a la gente en la calle, al huérfano, al que veían hambriento, al indigente, lo veían y le dan dinero, comida. Pero muchos no lo hacían. ¿Cuántos saben que eso lo hacíamos nosotros para sentir nuestra conciencia tranquila? Pero eso yo le preguntaría, sin conocer a Cristo, antes de conocer a Cristo, ¿esas obras a usted lo salvaron? No nos salvaron. Quien nos rescató fue cuando Cristo fue revelado en nosotros, como dijo el apóstol Pablo, Cristo revelado en mí. Entonces Pablo, que hacía obras muy malas, que mataba gente, ¿cuántos saben que Hechos 8 mató a Esteban? Y después de que mató a Esteban, en Hechos capítulo 9, ¿qué cree? Cristo se le revela al apóstol Pablo en una luz que ni siquiera la podían ver nuestros ojos naturales. Tan es así que hasta su vista fue afectada. Tan grande era esa luz, y el Señor y oyó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Pablo inmediatamente entendió por qué le habló en hebreo, porque para que entendiera Pablo quién era. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces en ese momento dice: eres tú, Señor. Ahí se le reveló Cristo. Ahí entendió realmente que el Cristo eterno, el pacto eterno que había establecido desde el principio de la creación, era una realidad ahora ya en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta entonces, ¿cuántos saben que Pablo cambió hasta entonces? Entonces, cualquier obra buena, que el apóstol Pablo era de los más rigurosos guardadores de la ley de Moisés. Tan es así, tan estricto, que mataba a la gente y creía que servía él a Dios. Y en la Edad Media usted va a encontrar muchas historias donde mataban gente y creían que servían a Dios. Pero esas no son las obras de Dios, créanlo, no es así. Y Pablo estaba confundido porque él decía, la ley decía, infringe la ley, tienen que morir. Porque eso decía la ley de Moisés, era tan estricta la ley de Moisés, que dice, bueno, si incumples esto, es más, si tratas de cumplir 10 mandamientos, pero infringe los otros 602, porque eran 613 mandamientos de la ley de Moisés. Pero si infringes 602, y luego Santiago dice, uno solo que infrinjas de los 613 te haces culpable de todos. La ley jamás pudo cumplirla a nadie, y Pablo dice, era un riguroso cumplidor. Por lo menos se apegaba a cumplir lo más que podía la ley de Moisés, el apóstol Pablo.
Pero aún así, dice el apóstol Pablo, cuando Cristo se reveló en mí, entonces aquello que yo creí que era importante para mí, y esta expresión la voy a decir, pero Pablo no la dijo como despectivo, para mí es basura. La palabra basura no es una palabra despectiva de la parte del apóstol Pablo. ¿Basura qué es? En otras palabras, cuando le llega a usted y se va a poner a ver Netflix y le llegan las 3 pizzas que se va a comer de cierta marca, le llega, o las 5 pizzas y las 2 Coca-Cola, se me ponen a pensar, Dios mío, bájele porque si no el colesterol se va a ir para arriba. Pónganse a pensar, 3 pizzotas, las grandotas, y le llegan. ¿Qué pasa cuando se comen las pizzas? ¿Qué va a pasar con el cartón? Que originalmente se hizo el cartón, se diseñó, se agarró del mejor material para transportar pizzas. Y una vez que se hizo y se seleccionó el mejor material porque era de lo mejor, ¿cuántos saben que usted lo va a agarrar y lo va a echar a la basura? ¿Le servirá el cartón a usted? ¿Se lo va a comer el cartón? ¿Va a tener un provecho el cartón? No. Asimismo, Pablo dice, yo desecho, cuando dice yo lo tengo todo lo anterior por basura, Pablo está diciendo, para mí es algo que ya pasó, ya no tengo que utilizar la ley de Moisés para poder vivir, sino ahora es Cristo en mí el que me hace vivir realmente la vida. No nada más la vida abundante, sino una vida de testimonio para la humanidad, es Cristo Jesús en nosotros. Entonces, Pablo dice, eso ya que yo conocía ya no. ¿Por qué? Porque también la ley de Moisés fue un pacto temporal, no fue un pacto que usted tiene que cumplir. Lo tuvo que cumplir ¿quién? Un pueblo llamado Israel. Israel de la tierra del Medio Oriente, ¿ok? Ellos tuvieron que cumplir la ley porque Dios trató, ¿para qué? Dice Gálatas 3 que la ley fue añadida a causa de los pecados de la humanidad, del pueblo de Israel. ¿Por qué? A causa de la transgresión, porque el pueblo pecaba y no sabía que era pecado. Entonces ahora se estipula una ley y ahora el pueblo ya sabe que es pecado, y para darle a entender que por más que quiera guardar una ley para no infringirla portándose bien, no iban a poder. Nadie pudo cumplir la ley, y el que se apegó un poquito más fue el apóstol Pablo. Pero el único que sí la pudo cumplir, ¿quién cree que fue? Cristo Jesús. Él sí pudo cumplirla. Entonces, el que cumplió la ley ahora habita en usted. Por eso usted en automático cumple una ley y ahora no tiene que andar esforzándose para cumplir una ley. Si usted se porta bien, no es por cumplir un mandamiento, porque sería hipócrita. Si no nos portamos bien es porque Cristo habita en nosotros y el amor de Dios está aquí. Mire, ya el que robaba, dice Pablo, el que hurtaba ya no hurta más. ¿Por qué no hurtamos más? ¿Por qué no le robamos al patrón? Porque Cristo está aquí, mire, y Cristo desea expresarse de parte de nosotros. Y no lo hacemos por guardar mandamientos, para quedar bien con Dios. Sí, no lo hacemos porque el amor de Dios está en nosotros. Es una manera diferente de cambiar nosotros, no a través de la ley. Entonces, Pablo fue muy riguroso en guardar la ley, muy riguroso. Pero dice Pablo, eso para mí ya es del pasado, ya no tiene funcionalidad en la actualidad. Ok, entonces estamos hablando Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces el pacto en Cristo Jesús que se manifestó hace 2000 años, digo, estamos hablando aproximado, ¿no? 2000 años, que nació de una virgen, ¿ok? Pero se concretó en el año 30 aproximadamente. En el año 30, digo, unos dicen 33, pero es por las diferencias de fechas que hay, ¿no? Entonces, ahí fue cuando se concretó el pacto eterno en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y cuando resucita, ahí es donde nos da vida. Pero era un pacto de sangre desde el principio de la creación, ya estipulado como que tenía que venir Él, el Cordero Eterno, porque sin Él no podíamos como humanidad vivir. Dígame, en la época de Noé, literalmente se destruyó toda la humanidad. Desaparecieron más que 8 personas. Sin embargo, Dios, a través de esos pactos temporales, lo único que quería decirle a la humanidad, a Noé, ¿qué le mostró? A los de la ley de Moisés, ¿qué les mostró a Moisés Dios? O inclusive a Abraham, ¿qué le mostró en Génesis 22? Cuando llevó el cordero al monte Moriah, y le dice, este es el cordero en una zarza. Este es el cordero, Abraham.
Este es Cristo. Es un simbolismo de Cristo, pues, una sombra de Cristo, un tipo de Cristo. Este Cordero es el que va a redimir a la humanidad. Dios en los pactos temporales habló y trató con la humanidad para mostrarle que venía a manifestarse Cristo Jesús como un Cordero eterno. ¿Okay? Por eso el pacto eterno se hizo. No, la ley de Moisés no es un pacto eterno que usted tiene que cumplir, porque dice Pablo que fue abolida. Y Pablo dijo, tengo por basura eso porque ya la desecho, porque ya no me aplica, dice Pablo. Y bueno, en el libro de los Hebreos también nos dice que es un pacto que ya no está en vigencia. Y hay muchos textos bíblicos que pudiéramos ver ahorita, pero no estamos viendo ese tema. Perfecto. Bueno, por lo menos ahorita no lo vamos a ver. El caso es que la ley de Moisés ahorita, si nosotros le queremos cumplir, cuando fue dada para un pueblo llamado Israel, los judíos, que ahora se denominan judíos, para ellos fue específicamente la ley para darle a entender todos los pecados que existían y todas las leyes que existían, para decirles, es imposible que por ustedes mismos puedan ser redimidos, imposible que sean justos, imposible que sean salvos. Por más que se esfuercen, no van a poder. Y dice, bueno, por lo pronto yo les voy a establecer corderitos para que cada año, la expiación que se hacía cada año, creo en el mes de octubre, se expiaba un cordero. Y dice que Aarón, por ejemplo, en el caso cuando vivía Aarón, dice que confesaban los pecados por encima del cordero. Y ya que confesaban los pecados, dice, a un cordero lo mandaban al desierto y a otro lo sacrificaban, derramaban su sangre y lo quemaban. Entonces, eso simbolizaba a nuestro Cordero Cristo Jesús, que venía a manifestarse después. Entonces Dios tratando con la humanidad para decirle, mira, no se trata que yo hice un pacto con ustedes, mi pacto de la ley es para darles a entender que no van a poder cumplir los mandamientos, que no van a poder, y que siempre van a estar fallando y pecando, pero les doy estos corderos como un simbolismo de un cordero que va a venir no a expiar o a cubrir el pecado, sino a quitar el pecado de la humanidad. Eso es muy importante entender. Cristo vino a quitarlo y lo quitó el pecado. Y todo aquel que viene a Él, que cree, inmediatamente se nos quita esa naturaleza de pecado y se nos implanta una naturaleza divina. Cristo viene a habitar en nosotros. El momento que creemos como Él, como nuestro Señor y Salvador y Dios, ahí Él viene a habitar con nosotros y se nos da una naturaleza divina aquí en el Espíritu. ¿Ok? Entonces, si hay un pacto eterno, entonces el Cordero, según lo que a Dios respecta, fue inmolado desde el principio de la creación. Y vamos para ello, para ver el Cordero que fue inmolado. Ahorita le voy a la información, por favor. Aquí la traigo. En el mismo Apocalipsis, capítulo 13, por favor, versículo 8. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. ¿Listos? Obviamente que está hablando de cosas que futuristas. Está hablando de la bestia, dice Apocalipsis 13, 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida. ¿En el libro de la vida de quién? Del Cordero. ¿Quién es ese? ¿De quién es el libro de la vida? Del Cordero, que es Cristo. ¿Ya? Entonces dice que fue inmolado ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. En lo que a Dios respecta, dice, aquí está mi hijo, yo lo dispongo para la humanidad, y en lo que a mí respecta, ya hice un plan y un proyecto con él, ¿cómo diciendo? Un pacto con él, con mi hijo. Y para mí, en lo que a mí respecta, ya está sacrificado por la humanidad. Solamente falta que vaya y se manifieste y se concrete esa obra que ya nosotros culminamos como un pacto eterno desde el principio. O sea, no con Adán, porque yo sé que Adán va a pecar. Entonces mi plan A y el plan principal es Cristo, para que fuera inmolado, después se manifestara, fuera inmolado y sacrificado y resucitara, y ahora que en cada persona que cree en Él, ahora Él va a venir a habitar dentro de los creyentes y los va a hacer justos, los va a hacer perfectos y santos. Esa era la idea principal de Dios desde el principio. Por eso nosotros, como iglesia de Cristo, no somos el plan B. Muchos dicen, bueno, es que como Israel falló, o sea, los que habitan en la tierra santa, o que le llaman tierra santa,
los que habitan allá, si ellos fallaban, entonces usted como mexicano, que forma parte de la iglesia de Cristo, que ahora es un ciudadano celestial, ahora dice, bueno, pues los gentiles, los de las demás naciones son el plan, pues como diciendo Dios, ahí los voy a aceptar, no los quería, pero pues son mexicanos, pues mexicanos entrarán los mexicanos, imagínense Dios con Cristo, ¿no? Meteremos a los mexicanos, híjole, pues nada más veníamos a Israel, a los que viven allá, a los que hablan hebreo, y mexicanos entrarán, pues, ay, mételos, hombre, como diciendo, ¿usted cree que fuera así Dios? No, siempre la iglesia de Cristo fue el único plan, venir Él a rescatarnos, hacernos su cuerpo, su iglesia. Por eso usted es tan importante delante de Dios. Esta serie es para que usted se sienta importante, que no fue el plan B y el desecho de Israel, no fuimos el desecho de Israel. Nosotros siempre fuimos el proyecto porque fuimos la iglesia, el cuerpo de Cristo que estaba ya planeado desde el principio. A tal grado que llegamos a Efesios capítulo 2, mire, ¿qué dice Efesios capítulo 2? Bueno, no hemos leído 13:8, sí. Bueno, sí, inmolado desde el principio del mundo, ¿ya? Entonces, vamos a Efesios capítulo 2, nada más para que vea este hecho, por favor. Y vea que usted no es alguien que, pues, fue salvado como un extra por ahí. Efesios capítulo 2, ¿ya lo tiene listo? Vamos a leer el versículo 11, por favor, para concretar un poquito más la idea. Dice, por tanto, dice el apóstol Pablo, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Aquel que no pertenece a ninguna de las 12 tribus del pueblo de Israel. Es decir, entramos los mexicanos, entran los franceses, alemanes, rusos, Vladimir, ¿cómo se llama? Vladimir, el que está allá. Entraban todas las naciones sin ser israelitas, excepto Israel. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, ¿por qué dice en cuanto a la carne? Porque para con Dios nunca fuimos el extra de las naciones. Siempre dice en cuanto a la carne. ¿Por qué? Porque hace una diferencia entre en cuanto a la carne, es decir, físicamente hablando, para Dios éramos otras naciones. Era Israel, pero espiritualmente hablando vamos a ver lo que Dios dice de nosotros. Dice, los gentiles en cuanto a la carne eran llamados como incircuncisión. ¿Qué significa un incircunciso? Era aquel que no tenía pacto con Dios. Porque la circuncisión en el hombre, en el varón, a los 8 días era un pacto que hacía Dios con esa casa, con esa familia, con esa casta. ¿Ok? Entonces, y obviamente que los israelitas eran los del pacto de la circuncisión, porque Dios les mandó que hicieran esa circuncisión como un pacto para ellos, ¿ok? Pero era algo interno, una circuncisión, un pacto externo. Pero en Romanos 2 dice Pablo que no es circuncidado aquel que lo es exteriormente, sino aquel que es circuncidado en el espíritu. ¿Qué representaba la circuncisión externa? No es más que una sombra, tipo o figura de la circuncisión interna, la del corazón. Aquellos que han nacido de nuevo por la sangre del Cordero, ellos son los realmente que tienen pacto en la actualidad con Dios. ¿Okay? Y fíjese, por ejemplo, mire. Entonces en otros tiempos eran gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. Ellos, los judíos, nos llamaban a nosotros incircuncisos y gente sin pacto. A tal manera que los judíos, ¿sabe cómo nos llamaban? No nosotros los mexicanos, pues no se sientan mal. A todas las naciones griegas en aquella época, romanos. ¿Cómo cree que lo llamaban a ellos? Bueno, obviamente pues estamos incluidos nosotros. Si ahorita fuera aquel tiempo. ¿Cómo cree que lo llamaban? Pues incircuncisos. Tenían otros nombres más feos. Perrillos. En la frase más loable, más benigna, pues perrillos. Ellos no se podían juntar con los gentiles, ni un gentil podía, inclusive en muchas ocasiones, entrar al templo porque lo profanaba. Entonces para ellos éramos inmundos, a tal grado que en Hechos capítulo 10 el Espíritu Santo le da una visión a Pedro y le pone animales inmundos. Imagínese, le pone un cerdito ahí, ¿no?
El cerdito era prohibido según Levítico 11 que se lo comieran según la ley de Moisés. Entonces le pone un cerdito, imagínense, se lo pone en una visión, el Señor le dice, Pedro, mátalo, destázalo, lo abres, le quitas el dentro y luego le das vuelta a fuego, así. Y cuando esté ya la carne así deliciosa, lista para caerse, sobre todo si es un lechoncito, esos que todavía no tienen la carne dura, le vas partiendo así y luego le echas salsa mexicana. Pónganse a pensar, ¿no? Imagínense. Entonces Pedro dice, guácala, yo no comería nada de eso inmundo. Entonces le dice el Señor, porque le estaba hablando que fuera a predicar a la casa de Cornelio, que era un romano convertido al judaísmo, porque dice que daba buenas limosnas para los judíos en aquella época. O sea, creía en el Dios de Israel, porque gran parte de los reyes paganos, por ejemplo el rey Agripa, que menciona el apóstol Pablo, era alguien que leía la ley de Moisés y entendía la ley de Moisés. Entonces, asimismo, en el caso de Hechos capítulo 10, de Cornelio, era una persona piadosa, dice que daba mucho dinero para la obra de Dios, en aquella época para el judaísmo, pues. Es decir, era un prosélito convertido al judaísmo, si no es que estaba próximo a convertirse. Pero ellos no podían pisar el templo, era imposible porque lo manchaban. Era inmundo alguien que se metía un gentil, Dios mío, no, jamás. Y los judíos, el concepto judío era de que nada más ellos iban a ser salvos y los gentiles no. Hasta que Pedro, el Espíritu Santo dice, Pedro, mata y come, Pedro. Y dice, ¿qué, Señor? Pero yo jamás he comido cosa inmunda. Pedro, ve y predica el evangelio a Cornelio, porque ellos también están dentro del pacto eterno que yo hice en Cristo Jesús desde el principio de la creación. Imagínense qué tan importante es esto, que los judíos creían que nada más ellos, la salvación era para ellos. Y bueno, hay que analizar los textos bíblicos que el Señor habló en Mateo, porque dice, primero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí, primero, pero no excluyó a los gentiles. ¿Por qué primero? No porque la salvación era para ellos, sino porque de ahí va a salir el evangelio para ir a las naciones gentiles. Por eso, primero que ellos entiendan el evangelio, ya que lo entiendan ellos, porque ellos saben y tienen los tipos, sombras y figuras de Cristo. Ellos conocían la ley, ellos conocían Levítico 16, donde se sacrificaban los corderos. Ellos lo conocían. Ahora Cristo le dice, ahora cuando se presenta Cristo y Juan el Bautista dice, aquí el cordero, este es el cordero que hablaban allá en Levítico, le dice a los israelitas, a los judíos. Entonces, ahora le dice, Pedro, ve. ¿Y qué le dice Pedro? No, Señor, no. Imagínense, pónganse ahí oponiéndose. Tan así era, tan fuerte era lo que creían los judíos, el judaísmo, tan fuerte era que hasta a Dios rechazaban cuando Dios les mandaba. Porque le dijo Pedro a la primera, no, Señor, jamás lo he hecho y no lo haré jamás. Pedro ve. Entonces Pedro entiende, el evangelio no nada más es para nosotros los judíos, es también para el resto de la humanidad, para aquel que cree en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, es decir, Cristo. Entonces, póngase a pensar, dice, entonces, Efesios capítulo 2, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía, dice el 12, Efesios 2, 12, están alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué estamos alejados de los pactos de la promesa que le hizo Israel, ¿no? Por obviedad, no del pacto eterno que hizo en Cristo Jesús, pero estamos alejados de la promesa que le hizo Israel. Y lo dice, y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo, dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos que cercanos. ¿Y por qué nos acercamos? Dice, por la sangre de Cristo. Eso nos hizo cercanos. Pero ahora vamos a ver realmente, dice el 14, este es el más importante, porque Él es nuestra paz. ¿Qué significa que Cristo es nuestra paz? Que Dios ya no está enojado con usted ni con la humanidad, porque a través de Cristo Él nos reconcilió. Cuando Él murió en la cruz, dice aquí el cordero que quita el pecado del mundo, Él reconcilió al mundo con Dios. Pero no todos disfrutan de la reconciliación que Dios hizo, que Dios hizo a través de Cristo, reconciliando al mundo con Él. No todos lo disfrutan. Es decir, no todos son salvos porque necesitan creer en el Cordero, en nuestro Señor Jesús, ¿ok? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles pueblos? Judíos, o sea, israelitas de las 12 tribus y de las demás naciones gentiles. ¿Hizo qué? Un solo
derribando la pared intermedia de separación. Es decir, ya no existe una pared intermedia ni una diferencia entre judíos y gentiles. Todos los que están en Cristo ahora son el pueblo de Dios. ¿Sí o no? Dice que hizo un solo pueblo. Hizo uno, pero aquí cuando está hablando de uno, hizo un nuevo hombre, una nueva creación. Más que nadie se refiere, ¿no? Y luego ya leemos el 15, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en... Póngase a empezar. ¿Qué entiende usted por la palabra abolir? Si nos puede buscar, Michelle, por favor, una acepción, una traducción. Aboliendo, abolir, ¿qué significa abolir? Para que le quede un poquito más claro. Lo podemos ver en otra traducción, ¿no? Claro. Si podemos, Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Ahora ya no existen, en otras palabras, ya no existen judíos y gentiles, ahora nada más existe un nuevo hombre recreado, una nueva creación. Todos los nacidos de nuevo en Cristo Jesús, unidos a Cristo, es la nueva creación en Cristo Jesús. Si lo podemos, por favor, leer, sería ideal. Porque Él es nuestra paz, el 15, por favor, aboliendo en su carne. Ahí vamos a ver la palabra abolir. ¿Qué significa abolir en su carne? No nada más las enemistades, sino abolió la ley de mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué significa eso? Que abolió la ley de Moisés. ¿Aboliendo? Nueva versión internacional, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. ¿Otra traducción? Nueva traducción viviente, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Por eso le digo que Pablo entendió que la ley había sido anulada, porque el fin de la ley era darle a conocer al hombre cuán pecador eres y no vas a poder ser justo cumpliendo 613 leyes. Por eso te envío un cordero, Cristo Jesús, para que a través de él tú puedas lograr la justificación, la justicia, sin tener que cumplir 613 leyes, es decir, sin obras. Ahora vas a ser justo por creer en mi Hijo Jesucristo. Y una vez que crees en Cristo Jesús, obviamente por obviedad, porque Cristo habita en ti, por amor, entonces sí vas a hacer obras, pero las obras no te van a justificar delante de mí, sino las obras lo vas a hacer por agradecimiento y por amor, para expresar, para que Cristo se exprese a través de nosotros a la humanidad. Esas son las obras, obras de amor, pero no obras para ser salvos. Por favor, aboliendo, ¿qué más? Biblia la palabra, Él ha puesto fin en su propio cuerpo a la ley mosaica. La ley mosaica. Entonces, si alguien quiere guardar la ley de mandamientos y quiere guardar para portarse bien, yo le recomiendo mejor, llénese de la plenitud de Cristo, renueve su mente para que Cristo sea formado en su mente, y una vez que Cristo sea formado en su mente, entonces va a haber un incremento de Cristo en usted, y usted va a poder expresar, o Cristo se va a poder expresar a través de usted. Y si permitimos que Cristo se exprese a través de nosotros, ese Cristo que habita en nosotros, entonces, ¿qué cree? Por añadidura van a venir el buen comportamiento, pero nunca va a ser tratando de guardar algo o imponerle a alguien que haga algo, cambie por imposición, sino que cambien por amor y agradecimiento. ¿Entendemos? Entonces, aboliendo en su carne las enemistades, es decir, quitando la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es decir, ya Dios no está en enemistad ni con judíos ni con gentiles, porque a través de Cristo Jesús nos reconcilió, recibimos reconciliación, y eso ahora hace de ambos, tanto judíos como gentiles, hace solamente una nueva creación, un nuevo pueblo de Dios. Ahora somos en Cristo. Por eso ese fue el proyecto desde el principio de la creación, el plan, el proyecto, el propósito, el pacto, el Cristo eterno, el Cordero eterno, inmolado desde el principio del mundo, fue Cristo Jesús. Fue el plan inicial de Dios, y cualquier pacto temporal, incluyendo el de la ley de Moisés, literalmente cuando Cristo muere en la cruz, ahí clava el acta de los decretos y dice: consumado está, concluido está, terminado está. Hasta aquí llegó el tiempo de la ley, ya no más. Ahora es Cristo el resucitado, el que opera a través de sus hijos, el que rige a sus hijos. A través de él nosotros podemos operar.
ahora sí, en hacer buenas obras, pero no para ganarnos el favor de Dios, sino porque Dios ya está en nosotros y Él nos rescató por su gracia maravillosa. Entonces, el plan y el proyecto siempre fue el Cordero. Estamos viendo lo eterno de Dios, porque si usted entiende lo eterno de Dios, va a decir, bueno, ¿por qué voy a cumplir una ley de mandamientos para portarme bien cuando sé que a través de Cristo Jesús, renovando mi mente, yo me voy a portar bien? Son dos opciones que cada quien puede elegir, pero yo le recomiendo Cristo, porque si alguien quiere portarse bien a través de la ley, siempre va a fallar, y la ley siempre los va a condenar, porque va a decir la ley, ok, cumpliste 9 mandamientos de los 10 cuando te faltó uno. No, cumplí 10 más 600, no, te faltaron 13. Bueno, cumplí 612, bueno, te faltó uno. Y siempre, nunca van a terminar, siempre van a tener una conciencia de que los está atormentando. Señor, es que no cumpliste mandamientos, Señor, es que no. Y Satanás lo va a estar acusando a través de cumplir una ley, porque la ley es imposible que la podamos cumplir. Entonces ahora, todo ese cumplimiento de la ley ya la cumplió Cristo, y el que la cumplió habita en nosotros. Vamos a ver otra traducción, por favor. Palabra de Dios para todos. Efesios 2:15. Sí. La ley tenía muchos mandamientos y normas, pero Cristo acabó con esa ley para que los dos grupos se conviertan en un solo pueblo con Él. Para que ambos grupos, judíos y gentiles, se conviertan en un pueblo. Un solo pueblo con Él. Un solo pueblo con Él. Perfecto. Y así hizo la paz. Y así hizo la paz. Entonces ya, ahorita no creo que es más importante el pueblo de Israel que usted en el nuevo pacto. Obviamente estamos hablando del nuevo pacto, ¿no? Si usted se va y se regresa, tendría que comprar lo más sofisticado de la tecnología para poder regresarse 2000 y tantos años, 1400 que inició la ley más 2000 en Cristo, tendría que regresarse 3400 años para vivir en aquel tiempo, pasando los calores del desierto que pasó Israel, por favor, sin aire acondicionado. Pónganse a pensar, pues que vienen allá en Sonora y todo eso. Tendría que regresarse, comprar una máquina del tiempo, regresarse allá, y ahora sí puede cumplir la ley. Pero una vez que llegó Cristo, mejor no tiene por qué regresar atrás. Ahora en Cristo Jesús ya no tiene que, algo que se abolió no tiene por qué cumplirse, porque ya no le aplica a usted, fue para un pueblo llamado Israel. ¿Okay? Entonces, nos quedamos en la primera de Pedro, y ya me lo terminamos. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Si podemos ir darle una explicación también en la Nueva Versión Internacional, pues sería ideal. O Dios habla hoy, o Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Entonces, tan importante es usted como mexicano, por eso Dios no hace acepción de personas en Cristo. Tan importante es un mexicano como un judío. Tan importante es un hermano que a lo mejor vive de los hermanos que viven por allá, recluidos en la India o en las tribus, o tan importante es uno de ellos que está en Cristo como cualquiera que vive en Francia o Alemania. Tan importante es un gringo con ojos azules como un mexicano morenito con ojos cafés, o los que somos chaparritos. Tan importante es un chaparrito como servidor como un gringo que mide 2 metros de alto. Tan importante es así en Cristo, pero que están en Cristo Jesús. Ahí no hay acepción de personas. ¿Okay? Dios no fue el pueblo elegido de Dios, sí, para traer al Mesías, porque de ahí, de la tribu de Judá, vino el Cristo, según la carne. Entonces, una vez que vino el Cristo, se cumplió la función por lo cual la ley fue dada. La ley fue también el guía, dice Gálatas 3, 25, 26, dice que fue el guía, el ayo. Por favor, Gálatas 3, 25. Entonces, si estamos viendo lo eterno de Dios, Gálatas 3, 25, 26, por ahí, por favor, podemos verlo. Y vamos también a la primera de Pedro 1, 20, que ahí nos quedamos. ¿Listo? ¿Ya lo tenemos o no? Gálatas, sí, si lo podemos ver aquí, por favor. Gálatas 3. ...24, perdón. De manera que la ley
y se refiere Pablo a la ley de Moisés aquí, en el contexto. Ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué cree? Por la fe en Él. Ahora, si lo leemos en otra traducción para entender la palabra ayo, puede ser ideal. Nueva versión internacional. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. Está perfecta la nueva versión internacional. Así que la ley fue nuestro guía para conducirnos ¿a dónde cree? A Cristo. O sea, la ley sí tenía su función, es decir, voy a decirles que estos corderos representan al Cristo que voy a enviar. Entonces, la ley fue para decirle a Israel, bueno, Israel, todo esto es pecado, pero todas estas leyes tienes que cumplirlas para poder recibir las bendiciones de Dios. Y luego Dios dice, bueno, pues como no puedes, bueno, voy a mandar los corderitos también para simbolizar que mi cordero va a venir a morir por la humanidad, pero esos corderitos cada año van a cubrir el pecado de ustedes para que no mueran, porque de ahí viene mi hijo, de ahí se va a manifestar según la carne mi hijo, y ahí voy a depositar un embrión en la tribu de Judá, venía María, okay. Ahí viene María, ahí voy a implantar mi embrión y de ahí van a ser mi hijo, el Cristo eterno. Y una vez que nace el Cristo eterno, entonces se cumplió el objetivo, sí, la ley fue el guía para conducirnos a Cristo. Entonces, no es algo que tenemos que cumplir hoy, sino solamente es un guía para llevarnos a Cristo. Ahora, no somos antinomianos que estamos en contra de la ley, sino creemos que la ley debemos analizarla en su contexto para ver las sombras, los tipos y figuras de Cristo en la ley. Es muy bonito leer la ley, pero siempre con esa perspectiva, el nuevo pacto. Nunca para querer tratar de cumplir mandamientos, para portarnos bien, al contrario, que la ley sea nuestro guía fue el guía, pero para que los que no entienden para qué sirve la ley, nada más ahorita sirve para ver las sombras, tipos y figuras de lo que representaba Cristo, el Cordero Eterno. Y Dios cumplió esa promesa, se la cumplió Israel y dice, les doy un nuevo pacto. Sí, pero ese nuevo pacto, les dijo Israel, yo se los doy a ustedes porque ya establecí uno con ustedes, a ustedes les voy a poner un nuevo pacto. Pero al resto de la humanidad, los gentiles, a ellos no. A ellos les voy a decir que tienen un pacto eterno desde el principio de la creación. Yo pensé en ellos. Y ahora, como son mi iglesia, siempre fue el plan único de Dios, siempre fue la iglesia de Cristo. No el pueblo de Israel. El pueblo de Israel solamente sirvió como una sombra para la iglesia de Cristo que venía tiempo después a través de Cristo Jesús. Muy bien. El 25, por favor. El 3 dice que la ley fue el guía para conducirnos a Cristo. 25, por favor. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Pero ahora que ha llegado la fe, ¿cuál fe? La fe de Cristo en nosotros y la fe en Cristo Jesús. Usted ya no está, dice, sujetos, ¿verdad? Ya no estamos bajo el guía. Ya no estamos sujetos al guía. Ahora estamos sujetos a Cristo en nosotros. Y por último concluyo con 1 Pedro 1:18 para hoy tomar la cena del Señor, que es un acto maravilloso de fe, por el cual podemos, al visionar, al hacer memoria de Cristo, podemos recibir sanidad en nuestros cuerpos y que se confirme en nosotros el pacto eterno que hizo por la sangre del Cordero. 1 Pedro 1:18, ya con eso concluyo, por favor. ¿Listos? Dice el apóstol Pedro, sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fueron rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí viene lo más importante, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba destinado este cordero para venir a morir por nosotros. Entonces, antes de que se crearan los cielos y la tierra, ya estaba destinado. Antes de que se hiciera este planeta Tierra, ya estaba destinado. Lo que quiere decir que el pacto con Adán, Noé, Abraham fue la confirmación del pacto eterno, obviamente, pero más que nada Moisés, el pacto de la ley. Esos pactos no fue el plan ni el proyecto inicial de Dios, porque había un cordero ya destinado. Y todos esos pactos solamente fueron temporales para mostrarle a la humanidad que venía un cordero a morir por ellos, a dar su vida por ellos y a ser impartido en ellos.
sino con la sangre preciosa de Cristo, que como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, mire, ya estaba destinado, pero fue manifestado en los postreros tiempos. ¿Por amor a quién? ¿A quién cree que dijo Pedro? Judíos y gentiles. Entonces, ya estaba destinado, ya estaba el plan, el proyecto, el pacto, el cordero, ya destinado, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba el proyecto, el plan, el cordero. En lo que respecta a Dios, dice que ya estaba destinado desde la fundación del mundo, pero manifestado ¿cuándo? Aproximadamente 2000 años. Ahí fue manifestado el plan, el proyecto eterno de parte de Dios. No sé si quiero leerlo en la traducción, ya nada más para cerrar. Sí, desde el 1.18, por favor. 1 Pedro 1.18 en Nueva versión internacional. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó de todos, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Hasta ahí, por favor. Perfecto, entonces ya está destinado. Y esto es lo eterno de Dios. El evangelio es eterno. El evangelio no tiene nada que ver con los pactos intermedios o transitorios o parciales. El evangelio no tiene nada que ver con la ley, sino el evangelio tiene que ver con Cristo. El evangelio no tiene que ver con hacer buenas obras para ganarme la salvación, porque Él me la dio totalmente por su gracia. Es un favor inmerecido que Él me regaló su salvación, y por la fe nosotros la recibimos porque creemos en el Cordero y recibimos esa salvación. Y ahora, una vez que ya somos salvos, ninguna obra ni de la ley, ni una obra de justicia, ni una obra humana lo podrá usted hacerlo salvo. Bueno, y vamos a ver 2 Timoteo 1.9 rapidito, nada más para que quede claro. No nada más las obras de la ley, no nada más la salvación es no hacer obras de la ley, sino es la fe en Cristo Jesús, sino también no lo salva ninguna obra de la ley, pero tampoco lo va a salvar Segundo de Timoteo 1.9, quien nos salvó, dice, y llamó con llamamiento santo, no conforme a qué, a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos, antes del tiempo cronos, antes del tiempo de los días y las noches, antes que se estipularon los días y las noches y el tiempo cronos. Entonces nos llamó y nos salvó, no conforme cualquier obra que usted haya hecho para quererse hacer salvo, nunca lo iba a lograr, nunca lo iba a lograr, sino que nos salvó no por nuestras obras, sino por el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. La gracia ya estaba desde el principio, antes del principio del tiempo cronos, ya estaba la gracia que es Cristo Jesús. Y lo otro es, creo que Tito 3:5. Entonces no nos salvó por obras Él, nos salvó por su gracia, pero usted por la fe recibe esa gracia maravillosa que es Cristo Jesús. Tito 3:5, concluyo con ese texto, nos salvó no por obras de justicia. Ahí vienen las obras de justicia. ¿Qué significa obras de justicia? Toda obra que usted quiera hacer una vez que ya es justificado, es decir, salvo. Desde entonces, todas las obras que usted haga siempre van a ser para corresponder al amor de Cristo. Tanto nos amó que nosotros vamos a predicar el evangelio. Tanto nos amó que queremos que Él se exprese a través de nosotros y sanar a los enfermos. Tanto nos amó a nosotros que nos rescató de nuestra buena manera de vivir, que podemos ir a darle de comer al hambriento, al huérfano, a la viuda, hacer esas obras, y que es un proyecto que tenemos para 2024.
Queremos hacer comedores para las colonias marginadas. Yo creo que en el nombre de Jesús en 2024 se alargó a lo mejor un año más, 2 años más, pero en el nombre de Jesús creemos que en 2024 vamos a comenzar a llevar alimento a las colonias, pero llevarles también el alimento espiritual, no nada más el alimento natural. Poder también ahí ministrar el poder sanador para que sanen los enfermos. Hay muchas cosas que podemos hacer. Queremos también que el evangelio de Cristo, del nuevo pacto, el pacto eterno, también se extienda más a la tierra, pagar medios de comunicación, poder traer maestros del evangelio acá, de la gracia, poder impulsar a esos maestros que a lo mejor están en lo oculto porque económicamente no pueden, pero si nosotros como Congregación Fe y Poder Guadalajara lo podemos hacer en 2024, lo vamos a hacer. Poder impulsar el evangelio de esos ministros que están ahí y están limitados a lo mejor en la economía, poderlo hacer nosotros. Ese es el objetivo, por lo menos de esta congregación y el proyecto y la visión que el Señor nos ha dado. Siempre hacer obras y hacer la obra de Cristo, más importante, la predicación del evangelio, sanar a los enfermos, etcétera. Pero ni una de esas obras, mi hermano, esas obras son por agradecimiento y amor. Ni una de esas obras, aquí dice Tito, nos salvó no por obras de justicia, es decir, obras de ser justos. Porque muchos creen que, bueno, ya fuimos salvos, pero ahora tengo que hacer obras de justicia porque soy salvo para poder ganarme el favor de Dios y seguir conservando mi salvación. Usted su salvación la va a seguir conservando porque cree en aquel que dio la vida por usted. Desde el momento que usted apostate o deje de creer en Cristo, entonces literalmente no va a ser salvo. No va a ser salvo porque dejó de creer en el dador de la vida. Ese es el problema, que muchos creen que por una acción errónea o por un pecado que cometió por error, ya creen que perdió su salvación. Pero todavía siguen creyendo en Cristo, y así muchos hermanos que están atados, muchos hermanos que están condenados en muchas congregaciones, que los tienen oprimidos porque le dijeron, la regaste una vez y ya para ti no hay salvación eterna, ya perdiste tu salvación. Porque dice Hebreos 10, 20 y tantos, que dice que aquel que peca deliberadamente, sí, pero el pecado deliberado que está hablando Hebreos 10 es regresarse a sacrificar animalitos de la ley de Moisés, porque los hebreos lo hacían. Una vez teniendo a Cristo en tu corazón, los hebreos iban, vamos a guardar la ley, vamos a guardar las ordenanzas, vamos a sacrificar animales, decían los hebreos. Entonces, ¿qué estaban haciendo los hebreos? No me importa nada la sangre del Cordero Cristo, ahora voy a sacrificar los mismos corderitos y seguir guardando la ley. Eso significa pecar deliberadamente y hacer afrenta al Espíritu de gracia. No significa que un hermano cometa un error, mi hermano, porque ahorita, mientras no renovamos la mente, muchos pudieran cometer errores, pero no es para condenarse, al contrario, tengo que escuchar más la palabra, llenarme de Cristo, para que una vez que renueve mi mente, el que consume sustancias, pues ya no las consuma, porque Cristo es el que le va a quitar la ansiedad. Pero cuando renueve el entendimiento y habla lo que está escrito en la palabra, que es justo, que es la justicia de Dios en Cristo Jesús, entonces la gente va a cambiar su manera de actuar. Pero para que cambie su manera de actuar, primero tiene que llenarse de la plenitud de Cristo y que Cristo sea formado en ellos. De otra manera sería imposible. Y hay mucha gente condenada, muchos están condenados. En muchas congregaciones los desecharon como si fueran basura, hermanos en Cristo, y le dicen, ustedes ya no tienen salvación eterna porque cometieron este pecado, y ya no les dan la oportunidad. Los han desechado literalmente, cuando Cristo lo único que desea es que vengan esas personas, sean restauradas. Es lo único que desea el Señor. Y que nosotros, mientras estemos oyendo este evangelio, el evangelio de Cristo, y llenarnos de la plenitud de Cristo, obviamente que vamos a dejar de hacer cosas, obviamente que va a ir cambiando y renovando y transformando nuestro cuerpo, obviamente que nuestro cuerpo no nos va a pedir cosas, obviamente que vamos a desear estar siempre con Cristo, en Cristo, y predicando a Cristo siempre en todo momento, cuando nos llenamos de Cristo, en lugar de que sea impositivo, y que dejen de hacer esto y dejen de hacer ello. Eso nunca va a funcionar si alguien no se llena de la plenitud de Cristo. Pongámonos de pie y vamos a tomar la cena del Señor. Todos los que estamos aquí presentes, puede tomar el pedacito de pan cocido que representa el cuerpo de Cristo y el juguito de uva que representa la sangre del Cordero, y el pacto eterno, el pacto en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en lo que reparten. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, esta mañana, esta tarde que estamos aquí reunidos.
Gracias por la vida que nos ha sido impartida. Gracias por la revelación de tu palabra, Señor. Gracias por cada persona que nos va a ver a través de estos medios o que nos están viendo a través de estos medios. Gracias, Señor, por tu favor inmerecido, por la gracia maravillosa. Gracias porque nos diste tu vida, aun que no éramos dignos, pero lo hiciste por tu gracia, por ese favor que no merecíamos. Nos diste y nos implantaste tu vida, Jesús. Y estamos agradecidos contigo, Señor, porque dice tu palabra en Romanos 8: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y te damos gracias por ello, Señor, porque ahora nada en ti nos condena, pero por obviedad, cada vez que tú seas formado en nosotros, por obviedad vamos a dar frutos, porque frutos de justicia, Señor, en el nombre de Jesús. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza estarán presentes, estarán manifestándose. Estaremos produciendo esos frutos, no por nosotros, no por nuestras fuerzas, sino por tu Espíritu en nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, maravilloso eres. Gracias por esa libertad que tenemos en Cristo Jesús, que nos da la oportunidad de poder vivir una vida plena, Señor. Gracias, maravilloso Rey. Te honramos y te adoramos en esta mañana en el nombre de Jesús. Ok, para nuestros amigos que nos ven por internet, si ya tienen por ahí, todos los domingos celebramos la cena del Señor. Si ya tiene por ahí el pedacito de pan cocido que representa el cuerpo de Cristo, podemos ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, por favor. 11:23. ¿Qué representa esto? Nosotros no creemos en la transubstanciación. ¿Qué significa transubstanciación? ¿Algunos entienden la transubstanciación? ¿Sí la entienden o no? Bueno, como en algunos lugares se cree, que literalmente es el cuerpo de Cristo. No es literal, es representativo del cuerpo de Cristo, es un simbolismo del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando lo tomemos, es un simbolismo de lo que Él hizo por nosotros. Por eso dice, mire, primera carta a los Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto. Y luego dice Cristo, mire, cada vez que lo tomamos, en memoria de mí. Ninguno de ustedes debe sentirse condenado para no tomarla, porque en muchos lugares les han dicho que son indignos porque o pensaron mal o vieron tele entre semana, porque muchos hasta ver tele es pecado, o tomar coca, porque vieron un programa de televisión, ya lo sienten, ya están condenados y no pueden tomar la cena porque dicen para ellos que usted es indigno. Pero somos dignos por la sangre del Cordero. Y cuando Pablo habla, bueno, para eso hay que oír la serie que dimos en diciembre, noviembre, la cena del Señor bajo la gracia. Cuando la tomamos, nadie de los hijos de Dios es indigno. Y si Pablo dice que alguien es indigno, es porque no conoce lo que el Cordero hizo, ¿me entiende? Pero estamos dándolo a conocer aquí a ustedes. Si el Cordero murió y derramó su sangre para quitarle el pecado a usted y hacerlo justo por su sangre preciosa, entonces usted es alguien digno para tomar la cena. Y cuando tomamos la cena, este es el cuerpo de Cristo que fue molido, triturado por nosotros, partido y traspasado por clavos, para que ahora usted, por esas llagas que Él llevó en la cruz del Calvario, usted reciba sanidad en su cuerpo. Eso representa el tomar la cena del Señor. Este simbolismo precioso que representa el cuerpo de Cristo es que el cuerpo fue molido, fue triturado, fue traspasado, y por esas heridas nosotros fuimos sanos. Así es que somos dignos por la sangre del Cordero, no por buenas obras que hicimos. Y se ha enseñado mal la cena del Señor, pero ahí está la serie, está en Facebook y está en YouTube. Si usted, amigo de internet, quiere escuchar la serie de la cena del Señor bajo la gracia, se va a dar cuenta de lo que representa, la grandeza de lo que representa el hacer memoria, el visionar a Cristo en la cruz. Perfecto. Entonces, dice Pablo, y habiendo dado gracias, esto fue y lo recibió de Cristo, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego dice Cristo mismo: hagan esto
y memoricen. Hagan esto en memoria de mí, es decir, lo que Él hizo en la cruz del Calvario por usted. La puede tomar, por favor, lentamente, y cuando la esté tomando, cierre sus ojos y vea al Cordero de Dios en la cruz. Vea cuando Él está siendo traspasado por esos clavos. Literalmente. Vea cuando está siendo latigado. Ese cuerpo llevó esas heridas por usted. Ahí llevó y se le cargó toda maldición de la enfermedad para que ahora usted pueda recibir el regalo de la sanidad de su cuerpo. Por eso dice: hagan memoria de mí. Véanme en la cruz. Vean todo cuánto sufrí por ustedes, y aún ya estando traspasado, aún esos clavos sostenían sus tendones, músculos y ligamentos que habían sido traspasados, estaban soportando su cuerpo. Póngase a pensar el dolor tan grande que sufrió en la cruz, y lo hizo por amor a usted. No abra sus ojos y diga conmigo, por favor: como el cuerpo de mi Cristo fue molido, destrozado en esa cruz, y por esas heridas yo fui curado, yo creo que en este momento yo recibo la sanidad de mi cuerpo. Yo me veo totalmente sano. Así como veo al Cordero en la cruz crucificado, yo me veo sano por sus heridas. Creo que recibo órganos nuevos, órganos que no están funcionando bien ahora. En el nombre de Jesús, yo declaro la sanidad sobre mis órganos, la recibo en el nombre de Jesús. Y creo por la manifestación del Espíritu Santo de los dones de fe, milagros y sanidades. Creo que soy sano por tus heridas, Señor. Cada órgano de mi cuerpo cobra vida, porque se pagó un alto precio en la cruz del Calvario para ello. Ahora puede tomar el juguito de uva, por favor. Dice 11:25 de la carta a los Corintios: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Fíjese lo que representa. Es el nuevo pacto en mi sangre. Cuando usted entiende que es justo por su sangre, que ha sido salvo por su sacrificio, por Cristo Jesús, por depositar su fe en Cristo Jesús, entonces dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. La sangre fue para redimirlo de todo pecado. Ahora la puede tomar lentamente, y por favor cierre sus ojos y vea a Cristo en la cruz, que hasta la última gota de sangre fue derramada. ¿Cómo puede correr esas gotas de sangre de su cabeza hasta la punta de sus pies? ¿Y cómo pueden estar cayendo en esa tierra esa sangre preciosa? De tal forma que llega un centurión romano y traspasa su costado, y ya no sale sangre, sino sale un líquido que ya no es sangre. Y ahí se corroboró que el Cordero derramó hasta la última gota de su sangre para quitar el pecado de usted y hacerlo justo, santo y perfecto por su sangre preciosa. Y ahora, si quiere repetir conmigo, en el nombre de Jesús, yo creo que por la sangre del Cordero Él ha quitado mi pecado, me ha dado una nueva naturaleza, me ha hecho justo, soy perfecto en Cristo Jesús. Él habita en mi corazón, soy uno con Él. Y dice Efesios 2:6 que estoy sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Soy su iglesia, soy su cuerpo, en el nombre de Jesús.
Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Dile, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por esa gracia maravillosa, ese favor inmerecido. Gracias porque diste tu vida por nosotros en la cruz, porque sin merecerlo tú moriste ahí y nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias por habernos resucitado entre los muertos. Gracias por haber sido impartido en nosotros. Gracias, maravilloso Cristo. Te honramos y te adoramos en este día en el nombre de Jesús. Adoramos todo lo que tú eres. Honramos todo lo que tú eres. Te exaltamos a ti. Nuestra única idea es poder levantarte, exaltarte y predicarte, y que tú te manifiestes a través de cada uno de nosotros, poder expresarte, Señor, y tú, ese tesoro que fue puesto en estos vasos de barro, Señor. Gracias te damos, Señor, porque lo has hecho tú. Nosotros recibimos esa maravillosa gracia, recibimos ese favor inmerecido. Cada persona que nos ve a través de estos medios, pero que no ha recibido a Cristo en su corazón, no ha nacido de nuevo, crea lo que necesita Jesucristo en su vida, para que la vida de Cristo sea impartida en usted, nacer de nuevo y entrar al reino inconmovible de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso tiene que creer en su corazón en el Señor y en su sacrificio, y hablar con su boca como un acto de fe, una reacción a la obra de Cristo. Si quiere repetir conmigo: Señor Jesús, en esta tarde me dispongo a creer que tú moriste por mí en la cruz. Te doy gracias porque fue tan grande el precio que se pagó por mi redención, que recibo hoy en el nombre de Jesús al dador de la vida. Señor Jesús, te confieso delante del mundo espiritual y de los hombres como mi único Señor, mi único Salvador y mi único Dios. Y sé que a partir de este momento habitas en mi corazón. Soy templo del Espíritu Santo y ahora tengo eternidad dentro de mí, porque tú estás en mí. Gracias, precioso Jesús. Gracias, maravilloso Jesús. Te amo de verdad, Jesús, mi amor, mi más que amor, mi dulce pan. Dios, yo tengo un nuevo amor. Y yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Y hay uno que me ha dicho: te amo de verdad, Jesús, mi amor, mi más que amor, mi dulce pan. Una vez más, dígale: yo
alabanza, el reconocimiento, todo el señorío sea para Él. Gracias Jesús, gracias Señor, te adoramos, porque eres fiel, porque eres bueno. Gracias, maravilloso Rey. Gracias Jesús. Amigos de internet, nos pedimos de ustedes. Les recuerdo todos los viernes transmisiones en vivo a partir de las 8 de la noche, presencial a las 7 y transmisiones en vivo a partir de las 8, y los domingos a las 12 del mediodía transmisión en vivo, y presencialmente a partir de las 11 estamos para servirles acá en Jalisco. Cristo les ama, nosotros también, y recuerde, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les sean multiplicadas a cada uno de vosotros. Son bendecidos en Cristo Jesús. Amén. Gracias Jesús.